Chicos y chicas del nivel 3, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase del curso de biología de esta semana. Bueno, habiendo desarrollado todo el contenido del primer bimestre hasta la semana número 6, esta semana vamos a desarrollar un repaso de la semana 1, la semana 2 y la semana 3. De esta forma vamos a contribuir para que el día que te toque dar tu examen bimestral de biología, pues estés bien preparado y puedas desarrollar al máximo tu examen y te saques una excelente nota. Entonces, a continuación te voy a pedir de que estemos bastante atentos al repaso que vamos a empezar a desarrollar. Para poderlo hacerlo más breve y para poder hacerlo más entendible, lo estamos desarrollando a través de organizadores del conocimiento, que justamente yo te voy a ir explicando a continuación. Entonces, empecemos con nuestra clase del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es hacer el repaso de lo que viene a ser la ecología. ¿Ya? Para poder empezar con este tema, pues tenemos que recordar nosotros que la ecología, ¿no?, es una rama en sí de la biología, ¿no?, que se va a encargar de estudiar la interacción que tiene el ser vivo con su medio ambiente, con el medio físico que le rodea. ¿De acuerdo? Ahora, para poder nosotros entender mejor acerca de lo que viene a ser la ecología, requerimos de algunas definiciones básicas, ¿no? ¿Y cuáles son esas definiciones básicas? Justamente, en primer lugar, el término ecología. Entonces, rama de la biología que se encarga de estudiar la interacción que tiene el ser vivo con su medio ambiente. La relación del ser vivo con su medio ambiente, por favor, no olvidar eso. ¿De acuerdo? Y justamente de aquí, pues nos sale lo que viene a ser el medio ambiente. ¿Qué sería el medio ambiente en este caso? El medio ambiente es el entorno el cual pues habita un ser vivo y en el cual se desarrolla, ¿no? Y va pues a habitar en el transcurso de su vida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el medio ambiente que nosotros tenemos, pues aquí en la ciudad de Tarma, pues es un medio ambiente que le corresponde a un pequeño valle interandino, ¿no? Con cada una de las características climáticas que podemos nosotros presenciar y observar, ¿cierto? Y cuando hablamos de hábitat, pues el hábitat es más específico que el medio ambiente, porque cuando hablamos de medio ambiente, pues estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que nos rodea, ¿cierto?, como seres vivos. En cambio, si hablamos de hábitat, pues hablamos ya de un lugar completamente específico. Por ejemplo, si hablamos de un hábitat, por ejemplo, para un pez, obviamente su hábitat es el medio acuático, es el agua, ¿cierto?, ¿no?, de un río, de un lago, en el mar, etcétera, ¿no? El hábitat, por ejemplo, de lo que vendría a ser el oso polar, ¿no?, son los hielos, ¿no?, que justamente los encontramos en el polo norte. Pero a pesar de que hay hielo en el polo sur, pues no hay osos polares ahí, ¿correcto? ¿Ves? Entonces el hábitat es mucho más específico. Ya es el medio que habita una determinada especie. Ese sería su hábitat, ¿correcto? El nicho ecológico. El nicho ecológico viene a ser la función que desempeña o desarrolla un ser vivo en su medio o hábitat, medio ambiente, o bueno, para ser más precisos, en su ecosistema. Por ejemplo, un león. ¿Cuál sería su nicho ecológico? Pues el león es un depredador, es un carnívoro, ¿cierto? Entonces esa es la función. Entonces, gracias a ellos también se mantiene un equilibrio ecológico, porque si no hubieran los depredadores, pues los herbívoros aumentarían en gran cantidad, ¿no? Y nadie, pues, controlaría la población de estos animales. Y hasta se podían comer todo el pasto, todos los vegetales que existen, ¿cierto? Y nos veríamos en ciertos problemas. El nicho ecológico de cada especie es importante, ya que ayudan a que podamos tener un equilibrio, como se le denomina, un equilibrio ecológico. Por ejemplo, ¿cuál sería el nicho ecológico de un conejo? Pues es un herbívoro, ¿no? Se alimenta de los vegetales, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces ese es el nicho ecológico. Pasaríamos a hablar de lo que viene a ser un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Dice que el ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. Un ecosistema está formado por dos factores.
la biocenosis, que serían todos los seres vivos que están habitando este ecosistema, ¿no? Desde bacterias, plantas, animales, etcétera. Todos los seres vivos forman la biocenosis y el biotopo. ¿Y qué sería el biotopo? Pues sería todo el medio físico abiótico que rodea a estos seres vivos. El suelo, el agua, el sol o la luz del sol, ¿no? El aire, etcétera. Entonces no te olvides, un ecosistema que es la unidad de estudio de la ecología, pues está formado por dos factores. Biocenosis, todos los seres vivos de la naturaleza, ¿de acuerdo? Que está en esa área geográfica que ocupa el ecosistema, ¿no? Desde microorganismos, animales, plantas, etcétera. Y también encontramos el biotopo, que está formado por todo el material abiótico, sin vida, ¿no? Que rodea a estos seres vivos. Aire, suelo, agua, luz, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo el conocimiento de estas definiciones, ahora hablamos dentro del tema de lo que viene a ser en sí lo que es la ciencia de la ecología. ¿No? Ciencia que estudia. 1. Ya sabes que estudia el ecosistema. Te dije que los ecosistemas eran la unidad de estudio de la ecología. Ya te expliqué sobre sus componentes justamente hace un momento. Biotopo. ¿Qué es biotopo? Son todos los seres abióticos, ¿no? Sin vida. Agua, suelo, tierra, aire, luz que rodea al ser vivo. ¿Y justamente qué es la biocenosis? Pues la biocenosis van a ser todos los seres vivos, ¿no? Los microorganismos, plantas, animales, hongos, protozoarios que viven dentro de este denominado ecosistema. Combinados, biotopo más biocenosis, como resultado nos da ecosistema. ¿De acuerdo? Ahora, los seres vivos entre sí se relacionan también, se relacionan a través de lo que nosotros conocemos como las famosas cadenas alimenticias, ¿cierto? Donde en esta cadena alimenticia pues encontramos diferentes niveles de organización. Por ejemplo, el primer nivel sería de los productores, ¿no? O sea, los que son capaces de producir su propio alimento. Por ejemplo, los vegetales, ¿no? Luego de los productores, encima de ellos tendríamos a los consumidores de primer orden, que en este caso serían, por ejemplo, los herbívoros, ¿no? Que son los consumidores de primer orden. Consumidores de segundo orden, los que se alimentan de los herbívoros, los carnívoros, ¿no? Un consumidor de tercer orden, podríamos hablar de los que se alimentan de ambos, de plantas y de carne, ¿no? Estaríamos hablando de los omnívoros. Y por encima de ellos podríamos encontrar los superpredadores, pero bueno, ya estos estamos hablando pues de los que no tienen nadie quien se los vaya a comer, como por ejemplo en el agua los tiburones, ¿no? Difícilmente va a ser cazado un tiburón, ¿no? En las llanuras del África, ¿no? Donde viven los leones, podríamos hablar de león, que es un superpredador. Ahora, pero todos estos plantas, animales, cuando mueren, pues se van a desintegrar. ¿Y quiénes son los que participan acá? Justamente los descomponedores o desintegradores, donde encontramos principalmente a las bacterias y a los hongos, ¿ves? Entonces ahí está la famosa cadena alimenticia con sus respectivos niveles. No te olvides que esa cadena alimenticia es la forma como se relacionan los organismos de la biocenosis, o sea, todos los seres vivos. Ahora, la ecología también, bueno, pues tiene que estudiar lo que vienen a ser las interacciones bióticas. ¿Y qué es una interacción biótica? O sea, la forma de actuar entre seres vivos que puedan existir. Estas interacciones bióticas pueden ser intraespecíficas cuando los seres vivos son de una misma especie e interespecíficas cuando son de distintas especies. Por ejemplo, las intraespecíficas. Por ejemplo, hablamos de que cuando son animales de una misma especie, pues tienen múltiples tipos de funcionamiento. Por ejemplo, las colonias, así como las colonias que pueden formar las abejas, las hormigas, que todos ellos viven pues en gigantescas poblaciones y que cada uno cumple una labor para beneficio de su población, ¿cierto? ¿No? También podríamos encontrar pues las asociaciones gregarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los muchos mamíferos, las manadas, ¿no? En mamíferos como los
los lobos, por ejemplo, las jaurías, ¿no? Que son justamente relaciones que habitualmente ellos adoptan para poder protegerse, para poder subsistir y colaborar entre sí, entre organismos de una misma especie. Pero también entre organismos de una misma especie también existe la competencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por decir, de manadas distintas, por ejemplo, de felinos, ¿no? Ellos hacen valer y respetar mucho su territorio, porque en ese territorio, pues ellos tienen los medios para poder justamente alimentarse y impiden de que otros animales, así sean otros leones también, puedan invadir su territorio y estarían compitiendo por el alimento, por las presas, ¿te das cuenta? Y así como existen este tipo de relaciones entre organismos de una misma especie, también existen relaciones entre organismos de distintas especies. Y a estas se les denomina relaciones interespecíficas. Y aquí vemos lo que está acá, por ejemplo, el neutralismo, la depredación, la competencia, la simbiosis. Se le dice neutralismo cuando una especie no afecta en lo absoluto a la otra y viceversa, ¿no? Son neutras. Por ejemplo, podríamos decir que una especie neutra o realiza un neutralismo, los que no se afectan en nada, por ejemplo, podríamos decir, no sé, una jirafa y una cebra. Son neutrales, no se afecta ni una a la otra, ¿cierto? En cambio, en la predación, aquí pues va a haber una presa, la que es cazada, y un depredador que es el cazador. Por ejemplo, podríamos decir, en el caso del guepardo, o también conocido como chita, ¿no? Que es el animal más veloz del mundo, pues su presa habitualmente suelen ser animales también extremadamente veloces, como las gacelas, ¿no? Que justamente sería la presa. Entonces ahí hay una relación de depredación, un depredador y una presa, ¿correcto? La competencia. Por ejemplo, acá podríamos hablar, así como te hablaba hace un rato de los leones, pues los leones también compiten con otros animales por sus presas, por ejemplo, las hienas, ¿no? Entonces, entre el león y las hienas hay una relación de competencia por las presas y aparte también, bueno, ustedes saben que a veces las hienas se aglomeran en grandes cantidades y hay muchas veces le roban su comida a los leones o viceversa, también puede ocurrir, ¿cierto? Están en una continua competencia. Y cuando hablamos de simbiosis, bueno, la simbiosis en realidad pues es un proceso, por ejemplo, donde dentro del cual existen procesos como el mutualismo, donde ambas especies se pueden beneficiar. Como por ejemplo, tenemos el caso de lo que viene a ser la simbiosis, dos especies distintas se unen para poder subsistir y estamos hablando de los líquenes. Los líquenes, ¿de acuerdo? Son la combinación en sí de un hongo con una alga, ¿no? Y están generando los líquenes y ambos se benefician mutuamente porque les permite sobrevivir. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso, los hongos y las algas pues se benefician obteniendo nutrientes para que cada uno pueda conseguir sus respectivos nutrientes y puedan seguir subsistiendo. Un mutualismo también en este caso, por ejemplo, sería la relación que tiene, no sé si ustedes han oído hablar del cocodrilo, ¿no? Con un ave, que es el ave chorlito, ¿no? El cocodrilo al comer, al tragar muchas veces a sus presas, muchas veces entre sus filudos dientes se quedan adheridos restos de comida, restos de carne de sus presas. Y muchas veces el cocodrilo se queda con la boca abierta, ¿no? Porque estos restos de comida a la larga podrían producir algún proceso infeccioso y dejan la boca abierta y se acerca el chorlito y empieza a alimentarse de estos restos, retirándolo de sus dientes del cocodrilo y no se hacen nada. Entonces hay un mutualismo porque ambos se benefician, a uno lo limpian, al otro consigue alimento, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así serían entonces algunos de estos ejemplos. El comensalismo también muy parecido, por ejemplo, el comensalismo que ocurre entre el pez rémora y los tiburones, ¿no? Cuando un tiburón, bueno, pues igual come sus presas, deja restos desperdigados, entonces va el pez rémora y aprovecha de estos. Sería el comensalismo, ¿no? Y el parasitismo, que en este caso pues sería cuando hay organismos que se benefician y en realidad estos sí son perjudiciales, ¿no? Pueden vivir dentro de otro ser vivo, eso se le denomina endoparasitismo, como por ejemplo la triquina, ¿no? Y otros microorganismos como la lombriz intestinal que viven dentro de otros seres vivos.
o el exoparasitismo, como los piojos, las pulgas, que se alimentan absorbiendo la sangre de otros seres vivos, ¿no? E inclusive los perjudica. Entonces, eso serían las relaciones o interacciones bióticas. Pasamos a hablar de que la ecología también se preocupa de la contaminación ambiental, pues la ecología es una rama de la biología que nos tiene que concientizar para poder ayudar justamente a solucionar nuestros problemas ambientales, como por ejemplo la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación de nuestros suelos, ¿no? La deforestación, la desertificación. Entonces, la ecología también nos ayuda a tomar conciencia de toda esta problemática y nos ayuda pues a tener alternativas de solución para que justamente no sigamos con este tipo de procesos que en realidad están pues llevando a nuestro planeta a una situación muy crítica, donde tarde o temprano, si no nos damos cuenta o si no reaccionamos como seres humanos, pues vamos a llevar al colapso a nuestro planeta. Entonces, esa también sería una gran importancia y una gran preocupación que asume la ecología dentro de su campo de estudio. ¿Sí? De esta forma estaríamos terminando de hablar todo lo referente a la ecología que se abordó en la semana 1 y la semana 2. Y pasaríamos ahora a hablar de lo que vienen a ser los seres vivos, ¿no? Que justamente es el tema de la semana 3. Ahora, ¿qué podemos decir de los seres vivos? ¿No? Primero tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la vida? ¿No? Y podríamos contestarnos que es un estado particular de la materia, ¿no? Y en realidad podríamos decir que es una interacción que tiene la materia con la energía y justamente origina lo que viene a ser la vida, ¿no? Este estado particular de la materia producida por la interacción de materia y energía presenta una única y exclusiva, se presenta única y exclusivamente en todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, como ya sabemos qué es la vida, ahora pasamos a ver qué es un ser vivo. Y sencillamente podríamos decir que un ser vivo va a venir a ser todo cuerpo de organización muy compleja formado por protoplasma. ¿Y qué cosa es el protoplasma? El protoplasma es la materia viva. Entonces, todo cuerpo que esté formado por este denominado protoplasma, pues es un ser vivo, ¿ya? Ahora, es un organismo con organización muy compleja, ya que dentro de él ocurren una inmensidad de procesos que justamente le permiten garantizar la vida, ¿no? Un montón de funciones que justamente nos permiten también garantizar lo que es estar o seguir estando con vida. Ahora, para poder nosotros entender mejor a los seres vivos, lo que tendríamos que hacer ahora es justamente hablar de las principales características que tiene un ser vivo. Y dentro de estas principales características tenemos que mencionar que van a ser, por ejemplo, una organización compleja. ¿Y a qué hace referencia una organización compleja? Pues todos los seres vivos estamos formados desde estructuras muy pequeñas hasta estructuras bastante grandes y complejas que podemos dividirlos en distintos niveles de organización. Por ejemplo, el nivel químico, ¿no? Donde encontramos a los átomos, a los famosos bioelementos que justamente originan a los seres vivos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Estos se van agrupando y van a formar las biomoléculas, como el agua, H2O, dióxido de carbono, que van a formar a su vez a las macromoléculas, como las proteínas, los glúcidos, los ácidos nucleicos, los lípidos, etc. Correcto. Y luego encontramos que estas pueden formar estructuras supramoleculares. Por ejemplo, las organelas que forman a nuestras células. Si tú tienes órganos como el corazón, el estómago, los pulmones, nuestras células pequeñísimas no tienen órganos, sino se les denomina organelas, que son las estructuras que les permiten cumplir distintas funciones, como las mitocondrias de la respiración celular, como por ejemplo los lisosomas que ayudan en la digestión celular y así sucesivamente. Entonces, todas estas estructuras son un conjunto de macromoléculas, o sea que están formados por macromoléculas y las denominamos supramoléculas, o sea, moléculas gigantescas, enormes, ¿no? Y dentro de este grupo de las supramoléculas también encontraríamos a los famosos y temibles virus, así como este terrible virus, ¿no? El SARS-2, ¿no? Que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender.
que todos los seres vivos tenemos organización compleja. Luego de lo que viene a ser este nivel, primer nivel químico, donde estaban los bioelementos, biomoléculas, macromoléculas, supramoléculas, las supramoléculas se agrupan y pasamos al siguiente nivel, que sería el nivel biológico, en el cual encontramos como primer nivel a nivel celular, donde están justamente ya los seres vivos, la unidad de los seres vivos, que son las células. ¿Ves? Ahora, cuando se agrupan un conjunto de células, forman los famosos tejidos. Y los tejidos, a su vez, formarán órganos. Los órganos, a su vez, formarán aparatos o sistemas. Y los aparatos y sistemas en conjunto forman a un individuo o ser o organismo viviente. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, todos los seres vivos, pues tenemos este tipo de organización bastante compleja. Entonces, una característica del ser vivo, organización compleja. Muy bien. Ahora pasamos al metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo van a ser todos los procesos y reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo y que le permiten al ser vivo garantizar justamente su existencia y seguir justamente con la vida. Por ejemplo, tendríamos la respiración, la nutrición, que son procesos metabólicos que garantizan que el ser vivo pueda seguir existiendo. Ahora, si vamos más allá todavía, este metabolismo lo podemos clasificar en dos grupos. Catabolismo, que sería un metabolismo positivo, y anabolismo, que sería un metabolismo negativo. Un ejemplo de catabolismo. El catabolismo es un proceso por el cual moléculas de gran tamaño ingresan a nuestro cuerpo y se rompen y permiten obtener energía. En este proceso, como se obtiene energía, pues entonces es positivo, ganancia de energía. En cambio, el anabolismo es donde moléculas pequeñas se van a unir para formar moléculas más grandes y en este proceso se necesita gastar energía. Y como se gasta, entonces es un proceso negativo, se llama anabolismo. ¿Correcto? Entonces, eso sería con respecto a lo que viene a ser el metabolismo. Ahora pasamos a hablar de la reproducción. Como ustedes comprenderán, absolutamente todos los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos. Desde las pequeñas bacterias unicelulares que se pueden partir, ¿no? Justamente su reproducción se llama bipartición, se parten en dos y al partirse pues se originan dos pequeñas células hijas, ¿correcto? Y nosotros pues organismos pluricelulares pues tenemos tipos de reproducción, por ejemplo hay reproducciones asexuales en muchas especies, como por ejemplo tendríamos en el caso de las planarias la fragmentación, ¿no? De un pequeño segmento que se ha podido desprender, pues se puede formar otra planaria, ¿ves? Procesos asexuales y la reproducción sexual donde se necesitan gametos. ¿Y qué son los gametos? Las famosas células sexuales que se unen, se complementan y pueden dar origen a nuevos seres vivos. Por ejemplo, gameto masculino, en el caso de nosotros, los mamíferos, espermatozoides, y en el caso de femeninas podrían ser los óvulos. Al unirse estos gametos, pues van a originar una nueva vida, ¿no? Como el caso de cada uno de nosotros, que somos el producto de la unión de estos dos gametos. Entonces, todos los seres vivos tenemos la capacidad de reproducción. ¿Y cómo podríamos definir la reproducción? Es la capacidad que tiene el ser vivo de poder generar descendientes y a la vez esta característica o propiedad pues nos permite seguir existiendo como especie, porque si no nos pudiéramos reproducir ya nos hubiéramos extinguido hace muchísimo tiempo. Pasamos a la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Cuando hablamos de la irritabilidad tenemos que entender que en este proceso, pues todos los seres vivos vamos a nosotros a poder dar respuesta a los distintos estímulos que nos ofrece el medio ambiente. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si un día por la tarde tú sales a pasear solo con un bolito? Empieza a hacer frío y algo va a ocurrir en tu piel. Nosotros comúnmente le decimos, no, se me ha puesto la piel como gallina, se paran los vellitos y nuestro empieza a aparecer gránulos sobre nuestra piel, ¿cierto? La piel de gallina conocida. En realidad esta es una respuesta que está dando tu cuerpo para tratar de contrarrestar el efecto del frío. Debajo de la piel nosotros tenemos tejido adiposo, o sea, grasa. Esta grasa, para tratar de protegernos del medio externo del frío, se trata de aglomerar, se agrupa y forma esos pequeños gránulos que vemos sobre la superficie de la piel.
tratando de impedir que justamente el frío afecte a la parte interna de nuestro organismo. Entonces, el estímulo era el frío. La respuesta que dio tu cuerpo fue esa famosa piel de gallina, ¿no? Entonces, este es un proceso de irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? La capacidad que tiene todo ser vivo para dar una respuesta ante un determinado estímulo. ¿De acuerdo? Luego pasamos a la homeostasis. Cuando hablamos de la homeostasis, pues la homeostasis hace referencia al equilibrio interno. Todos los seres vivos, absolutamente todos, nuestros organismos buscan mantener un equilibrio en todos los ámbitos. Por ejemplo, nosotros seres vivos, en este caso, seres vivos que tenemos una temperatura constante, homeotermos se nos denomina. Por ejemplo, en el caso de nosotros seres humanos, aproximadamente los 37 grados Celsius, que sería nuestra temperatura normal promedio, ¿no? Pues siempre intentamos buscar ese equilibrio y no romperlo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, nuestra temperatura empieza a subir en exceso? Por ejemplo, cuando haces deporte, sales a correr, juegas fútbol, vóley, básquet, los deportes que habitualmente sueles practicar, pues tu cuerpo, para tratar de contrarrestar ese exceso de calor producto de tu actividad, empieza a sudar. Y el sudor está contrarrestando que tu cuerpo eleve su temperatura, manteniéndolo en equilibrio. ¿Ves? Ahora, ¿y qué pasa más bien si ahora ocurre todo lo contrario y tu cuerpo más bien quiere descender, quiere bajar su temperatura por el exceso de frío que pudiéramos sentir? Pues empiezas a tiritar, a temblar, ¿cierto? Y ese movimiento que estás temblando, pues es movimiento y el movimiento genera calor. Entonces es un mecanismo que está desarrollando tu cuerpo para tratar de no perder su temperatura apropiada. O sea, nuestro organismo siempre busca mantener un equilibrio y ese equilibrio se le denomina homeostasis. Mientras nosotros estemos equilibrados, todo bien, porque tendremos el famoso equilibrio interno y por lo tanto, por ende, tenemos salud. Pero si se rompe ese equilibrio, por ejemplo, como cuando hacemos fiebre, es producto de que ya estamos padeciendo una enfermedad, se ha roto el equilibrio interno y dejamos de tener salud. Tenemos enfermedad. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería homeostasis. Y así como con la temperatura, pues hay múltiples ejemplos que nuestro organismo busca pues tener ese equilibrio interno. Finalmente, en las características del ser vivo, pues hablaríamos del denominado crecimiento. Y cuando hablamos del crecimiento, pues tendríamos que mencionar en este caso de que el crecimiento, pues es una característica de aumentar el tamaño o el volumen de todo organismo y que todos los seres vivos obviamente lo vamos a tener. Desde una pequeña bacteria que cuando se reprodujo dio origen a 2 pequeñas células hijas, estas aumentarán su volumen, se desarrollarán y crecerán. Y luego se volverán a reproducir, dando origen a otras 2 nuevas células cada una de ellas. En el caso nuestro, pues obviamente nosotros hemos nacido de un tamaño mucho menor al que tenemos en este momento, ¿cierto? Y hemos crecido. Y muchas veces hemos crecido porque nuestras células han aumentado su tamaño, su volumen, o también porque hemos aumentado el número de células que tenemos en nuestro organismo y en nuestra composición. Todos los seres vivos tenemos la característica del crecimiento. ¿Correcto? Entonces esas serían las principales características que presentan absolutamente todos los seres vivos. De esta forma, también estaríamos concluyendo nuestro repaso de las 3 primeras semanas. Espero que la explicación que te he dado el día de hoy te sirva para que hagamos este repaso y estemos preparándonos para nuestro examen bimestral. Ahora también, si te queda alguna duda, tienes alguna dificultad, pues con mucho gusto el día de hoy en la tarde te voy a apoyar en el apoyo académico que vamos a tener. Te voy a ayudar a solucionar todas las dudas que te pudieran haber quedado pendientes. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Les mando un fuerte abrazo en la distancia y los espero el día de hoy en la tarde para el apoyo académico.